Buenos días a todos. En primer lugar, desearle ahorita a las 8:35 de la mañana de este lunes 8 de enero del 2024, desearles a todos los maravinos de bien que este sea un año en donde puedan alcanzar todas las metas que se propongan, que sea un gran año, que sea el año que estamos esperando del cambio político, pero que además de eso, cada quien en el plano personal obtenga las metas que se haya propuesto. En segundo lugar, darle el feliz año a los periodistas, quienes han pasado y pasan todos los lunes acompañándonos ya durante 2 años seguidos. Este es el tercer año que vamos a nuestro acostumbrado balance semanal con la intención de informar en la medida de nuestras posibilidades todo lo que acontezca en nuestro municipio Maracaibo. Para ustedes los mismos anhelos, que les vaya muy bien este año, que obtengan todo lo que estén esperando y que ojalá sea un año de mucha consolidación de proyectos. En segundo lugar, bueno, ya comenzando con el tema propio del balance de cómo cerramos el 2023, que a nuestro juicio fue un año con algunas expectativas cumplidas, otras pendientes, pero que seguimos trabajando. A nuestro juicio el balance es positivo. Logramos una parte de nuestra recuperación vial, parte de nuestra infraestructura. Muchas de las cosas que nosotros venimos haciendo han venido ya cristalizándose en el tiempo. Ya este año también tenemos muchos proyectos que estamos listos para arrancar y que seguramente serán del provecho de la mayoría de maravinos y zulianos que hagan vida aquí en el municipio. Ahora, ya entrando en materia de nuestros operativos, nosotros tuvimos el primer operativo, o uno de nuestros operativos de diciembre fue el operativo de la protección a la infancia. Ustedes saben que nosotros desde diciembre nos hemos dedicado a este tema de lo que hemos venido hablando, y es el uso o la explotación indebida de los niños con el tema de la mendicidad en la calle, y todo el diciembre lo pasamos con un proceso integral de recuperación o de trabajo con esos niños en la calle, ¿no? Porque no es solo intentar llevárselos a un sitio o hacer que no estén visibles. Es un problema muchísimo más complejo que requiere, pues, por supuesto, la intención y la acción no solo de la alcaldía de Maracaibo, sino también en gran medida de lo que tiene que ver con los familiares de esos niños, lo que tiene que ver con sus entornos. Nosotros estuvimos realizando operativos los días 15, 23 y 28 de diciembre. Ahí atendimos un total de 93 niños y niñas de los que pudimos detectar en la calle en ese momento. En su mayoría no están escolarizados. Hablamos del abordaje de 46 familias en esta situación. 10 familias que recibieron medidas de protección, es decir, que acudieron al sistema de protección, y 36 familias que se encuentran en seguimiento a fin de verificar los motivos de inasistencia al Consejo de Protección, porque tú sabes que esto va por pasos. Es decir, no es solo el abordaje que podemos hacer de día o de noche con respecto a esos niños, es llevarlo para sus casas, es identificar su entorno familiar, es ver su condición, es ver su condición legal, pero también es ver su condición de salud. Por eso es que también en este abordaje, además de la deserción escolar, que es un 60%, y hay un 40% de niños que no tienen identificación nacional, es decir, que no tienen o partida de nacimiento, o los que ya tienen edad para tener cédula, 11, 12 años, no tienen cédula de identidad. Eso es algo también delicado, porque evidentemente andan unos niños sin identidad por allí. Luego también estuvimos en la posibilidad de atenderlos con nuestros médicos. En ese sentido, nosotros pudimos lograr que determináramos cuáles eran la condición de salud de cada uno de ellos. A través del eje económico verificamos la capacitación para poderle dar empleo, o vamos a trabajar la capacitación para darles empleo a los padres que estén en condiciones, porque aquí en esta onda de un lunes reflexivo que vamos a tener hoy, aquí hay un temita, que es que hay muchos que tú los ves, me pasó a mí, nadie me echó el cuento, me pasó a mí en Indiomara. Una de las personas que abordé, primero no eran del municipio, eso es una de las cosas que
También nos pasó en diciembre que nos dimos cuenta que no eran del municipio. Habían sitios donde teníamos zonas estratégicas que no eran del municipio Maracaibo, sino del municipio Mara. Pero lo segundo es que tenían un teléfono importante, bueno, en buena condición. Y como yo siempre le digo, tienen sus 5 sentidos buenos y tenían sus extremidades completicas, más el uso racional. Y no trabajaban porque simple y llanamente, como yo siempre lo he dicho, no les da la gana. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema que nosotros hemos trabajado para que no solo sea, porque así como digo esa parte que es la mala, también digo otra que nos dijeron, bueno, si a nosotros nos ponen a trabajar no tenemos problema. Y como no tenemos plaza, nosotros pueden ejercer el rol de placeros y ahí tienen un trabajo digno que les permita no estar en el eje de la mendicidad, por ejemplo. Realizamos 70 consultas médicas, atendiendo principalmente el 40% que eran los casos de desnutrición y enfermedades dermatológicas en un 30%. Es decir, tienen los niños, me imagino que es por lo que consumen, por lo que están, escabiosis y todas esas enfermedades que son de la piel, bueno, porque no hay suficiente higiene, pues por todo lo que les estoy explicando en el contexto. Ofrecimos tratamientos preventivos. Además de eso, estamos con nuestros programas de alimentación. Ustedes saben que en nuestros ambulatorios hay programas de alimentación que también están colaborados por la UNICEF y la intención es que podamos tenerlos a todos ellos allí. Y, por supuesto, evitar lo que tiene que ver con la proliferación de la explotación infantil. Este operativo va a seguir. Estaremos informándolo regular y permanentemente de todo lo que estamos haciendo con esas familias, porque este es un proceso de largo aliento. No es solo no tenerlos en las calles o en los sitios visibles, es mucho más profundo que eso. Es intentar resolver un problema que parte también de la situación económica del país. A lo mejor el país en una mejor situación económica, también muchas de esas personas tuvieran un trabajo y no estarían en condición de mendicidad o en condición de estar utilizando a los niños para ese tipo de cosas. Luego tenemos el balance del operativo de seguridad, en Navidad. En lo que corresponde a los cuadrantes, ustedes recuérdense que yo siempre les he dicho que nosotros tenemos cuadrantes distribuidos porque los cuerpos de seguridad del Estado, del país completo, se distribuyen aquí. Es decir, unos cuadrantes los tiene la nacional, otros los tiene la regional, otros los tiene la municipal. A nosotros en los cuadrantes que nos corresponden tuvimos 11 puntos de control vial, levantamos 1.046 infracciones que van desde la posibilidad de retener vehículos y multar a los que tienen algún tipo de condición hasta todos los que por supuesto están mal parados, etc. En el caso de los bomberos de Maracaibo, tenemos que durante el cierre de este año tuvimos 194 casos de atenciones paramédicas, seguidos de 69 colisiones vehiculares. En total, aún 57 personas se fueron trasladadas en nuestras ambulancias para efectos de tenerlo. Es decir, que nuestros cuerpos de seguridad estuvieron al tanto con el tema del rol que les correspondía. Sin embargo, uno no puede dejar en estos casos, porque es parte de lo que nos corresponde, de hacer una reflexión, porque más allá de este número que lo estamos dando aquí en papel, que es el número que estamos mostrando con respecto a lo que fueron nuestros incidentes y accidentes que tuvimos a lo largo y ancho de la ciudad, nosotros no podemos dejar de hacer la reflexión correspondiente que los que están aquí en este salón me han escuchado hasta el cansancio todos los años que llevamos en la gestión para hacer una reflexión de Maravino Consciente. Nosotros no utilizamos la palabra Maravino Consciente como un eslogan o porque nos parece que suena bonita o porque creemos que con eso enganchamos a alguien. Nosotros tenemos dentro de nuestros 5 ejes de acción el de educación y ciudadanía, que son ejes principales, ejes transversales que tiene la gestión, que incluyen dentro de esos ejes transversales al Maravino Consciente como una forma de comportamiento. Y en eso ustedes me han oído hablar del Maravino Consciente con respecto a la basura y me han oído hablar del Maravino Consciente con respecto a la recaudación de impuestos y me han oído hablar del Maravino Consciente con respecto al tema vial, al tema del tránsito, al tema de la movilidad de la ciudad. Y aquí yo quiero hacer una reflexión
porque desde el 1 de enero que tuvimos un incidente absolutamente lamentable, en donde una maravina o una zuliana perdió la vida, producto de la imprudencia, la celebración irresponsable por parte de algunos que no tuvieron la conciencia suficiente para saber qué es lo que tienen que hacer, enlutaron un hogar zuliano. Y aquí la reflexión en varios sentidos. En primer lugar, a los familiares de Adriana, nuestras más sentidas palabras de condolencia. Porque evidentemente cuando uno ve que hay una muchacha joven que pierde la vida de la peor manera posible porque eso era evitable, automáticamente uno no puede sentir otra cosa que no sea pesar. Esa es la primera cosa que nosotros queremos aquí lamentar como autoridad del municipio que somos. Pero la segunda también es parte de lo que tiene que ser como el proceso pedagógico, porque se especula mucho y yo estoy convencido que muchas veces es sin conocimiento de causa, como decimos los abogados. Y aquí hay varias cosas que hay que ir contextualizando. En primer lugar, los cuerpos que el organismo que atendió el accidente en este sentido, en materia de apoyo, fueron nuestros bomberos de Maracaibo. Esos fueron los que trasladaron tanto a los que quedaron lesionados como a la persona que falleció, para efectos de poder cumplir con la formalidad. En segundo lugar, esa es una vía nacional en donde la competencia para levantar el choque es la Policía Nacional. Y la Policía Nacional, y aquí aprovecho, no he tenido contacto con ellos más allá de lo que hemos hablado nuestro director de Seguridad Ciudadana y ellos, aprovecho para decir que cumplieron con las funciones que les correspondían. Levantaron los informes que les correspondían, hicieron la planimetría que correspondía y levantaron, como se dice normalmente, levantaron el choque con la información que obtuvieron y tenían en el sitio. Y pasaron las actuaciones correctamente a los organismos jurisdiccionales. Y aquí una reflexión, eso tiene procesos, tiene lapsos, tiene etapas, nos gusten o no. Pero la ley está ahí para que se cumplan con las etapas. Entonces, empieza una campaña que no ayuda a los familiares de ya la víctima, que ya tienen bastante dolor y pesar, en donde porque eso fue lo que vi, agarran una balita y empiezan a declarar y a opinar como si supieran lo que está pasando, ni siquiera se identifican por nombre y dicen lo que quieran decir con respecto a las actuaciones de los cuerpos de seguridad y a los supuestos faltas de pronunciamiento que se hacen en estos casos. Entonces, ¿qué sucede en esos casos cuando hay accidentes con personas fallecidas? Que a las personas, a los que tienen la responsabilidad de conducir, se les pone bajo investigación a todos, indistintamente si se ha determinado o no quién fue el responsable. Cuando ya se empieza a decantar el proceso, es que automáticamente se liberan de responsabilidades al que no la tenga y se deja con la responsabilidad al que la tenga. Entonces, evidentemente, estas personas que estaban al frente de los volantes, que también ingresaron a centros hospitalarios porque no salieron lesionadas también del incidente, se ponen en custodia policial. Que eso fue parte de lo que nos decían, que por qué era que estaban sucediendo, que por qué estaban en custodia los dos y todo el mundo sabía quién había sido el responsable. Después de eso, en ese proceso, y eso lo saben los padres mejor que de lo que estamos hablando porque son los que están en esa etapa, viene la etapa en donde se van liberando de responsabilidades al que es. Entonces, ya uno de los muchachos está liberado de responsabilidad y el otro está en la espera de lo que es su procedimiento judicial para efecto de eso. No se fugó, no anda con una maleta, como dijeron que lo vieron, no se escapó. Esas especulaciones son terribles y hacen daño, porque ni siquiera se toman el tiempo para averiguar si eso es así o no. Hay funcionarios policiales que tienen bajo custodia a ese muchacho hasta que se recupere físicamente de la lesión que tuvo también en el accidente y también será presentado a las órdenes de los tribunales. Pero eso es un proceso. Eso no se resuelve porque en las redes se haya visto quién tiene más responsabilidad o quién tiene menos responsabilidad en el choque. No funciona así. La ley no funciona así.
Entonces, era importante aclarar todo esto porque se tergiversa una serie de información, se pone en telejuicio a los funcionarios que, como vuelvo y lo repito, hicieron su procedimiento correcto. El procedimiento está ahorita en manos de los tribunales de instancia, no está en manos de la alcaldía de Maracaibo o la alcaldía de San Francisco, que he visto que también la menciona, o alguno de los funcionarios policiales. Eso ya pasa a manos de tribunales y son los tribunales los que ahora determinan la responsabilidad de acuerdo a lo que tienen que hacerlo. Ese proceso se está dando. Pero aquí, entonces, con el tema de la tercera reflexión y el tema de la conciencia, que es la reflexión importante. Aquí hemos estado hablando del niño cuando se cayó de la moto porque andaba sin casco. Aquí hemos estado hablando de el corredor que atropellaron en Fuerzas Armadas y se dieron a la fuga. Aquí hemos estado hablando de Armando, el niño con síndrome de Down, que lo atropellaron en una avenida de nuestra ciudad también y fue bajo los efectos del alcohol. Y ahora estamos hablando de este caso. La reflexión es en el siguiente sentido. Miren, y lo he dicho hasta el cansancio, no hay policía suficiente si no hay conciencia. No podemos resolver el problema de la conciencia ciudadana si nosotros, cada quien no pone de su parte. Otro hogar enlutado en nuestra ciudad, otro hogar que pierde un ser querido, otro hogar que tiene. Y no es responsabilidad única y exclusiva de los cuerpos de seguridad o de las autoridades, es un problema de conciencia. Y aquí yo quiero que la reflexión la haga todo el mundo. ¿Cuántas veces no le hemos celebrado a ese que se bebió hasta el agua de los floreros y que se va hecho tostón, como se dice aquí en Maracaibo, y no se le dice que no maneje? ¿Cuántas veces se irrespeta un semáforo? Ustedes han visto el esfuerzo que hemos hecho en los semáforos. Y semáforo arreglado, y hay videos de gente que no los graba, ni siquiera los grabamos nosotros, lo graba la propia gente, donde el semáforo está en rojo y se traen el semáforo. Y es así como se producen los accidentes. Y es así como se producen los accidentes fatales cuando se celebra irresponsablemente. Usted tiene que saber sus límites. Usted tiene que saber qué es lo que está haciendo. Y si no sabe sus límites y no conoce sus límites, no exponga los de los demás. Porque los policías no hay tantos para cubrir a todo el mundo, pero es que tampoco son niñeros. No pueden salir a responsabilizar a alguien de las cosas que la gente no es capaz de hacer, como con su conciencia ciudadana. Nosotros hacemos un esfuerzo importante porque los semáforos funcionen, no los respetan. Cuando asfaltamos, las vías que asfaltamos se vuelven autódromos porque la gente siente que está lisa y tiene que correr por esa vía. Entonces, hacemos operativos nocturnos en los centros nocturnos, porque me lo escucharon el año pasado, los operativos nocturnos que hacemos para estar deteniendo y reteniendo vehículos, y aquí les hemos dado el parte de lo que hacemos con los vehículos, y entonces se forma una campañita que la policía está matraqueando. Entonces, esas cosas son las que a nosotros nos llaman a la reflexión, porque ser maravino consciente es entender que la ciudad es responsabilidad de todos, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que eso pase. Entonces, en ese sentido, nuestro llamado es a que nosotros seguiremos haciendo lo que nos corresponde. Y ahí les digo, cuando vean los operativos de la policía, sepan que son operativos que van en la conciencia de entender que nosotros tenemos que, la primera responsabilidad, sí, pero la primera responsabilidad no está en cada una de las casas, ni de los brazos, ni del conteo que usted hace cuando se está sirviendo el alcohol. Eso no lo controlamos nosotros. Si usted no cuenta hasta 10 cuando se está sirviendo y se sirve hasta 50 y se bebe hasta 50 y luego se va manejando, eso no lo podemos controlar nosotros. Entonces, la reflexión es que nosotros tenemos una obligación y siempre la hemos asumido porque aquí estamos, dando la cara, como siempre lo hemos hecho, por todos los incidentes, y los explicamos con detalle porque nos interesa que nuestra sociedad esté informada. Pero no podemos cuidar a todos. No podemos cuidar a todos. Y menos mal que existen cámaras, teléfonos y cosas que van grabando conductas irresponsables. Pero a pesar de que se graban esas conductas irresponsables y se ponen en redes, la conciencia sigue saliendo. Y haga su ejercicio mental. Salga hoy y vea los carros que tiene al lado y vea el semáforo. No tiene que confiar en lo que nosotros estamos diciendo. Vaya y vea los semáforos. ¿Podemos poner policías en todos los semáforos de Maracaibo? No, no podemos. Porque eso no pasa en ninguna parte del planeta Tierra. En algunas partes hay muchas cámaras, en muchas ciudades, en otras hay buenos funcionarios en puntos estratégicos y en otras hay conciencia, que es lo que principalmente necesitamos aquí, que haya mucha más conciencia de lo que estamos haciendo.
porque hoy nuevamente nos estamos lamentando por una tragedia. Ya les conté 4, nada más 4 de las que salen, de las que se saben, de las que son, más todas las que hemos tenido en estos días, incluida la de ayer que se llevaron los adornos de Navidad y si estaba parado alguien ahí tomándose una foto. ¿No es una tragedia eso también? Se alega un desperfecto mecánico, esas cosas pasan también, pero esas cosas son las que nosotros no podemos hacer otra cosa que un llamado del maravino consciente. Y esa es nuestra campaña. El maravino consciente es tener la responsabilidad de saber quién tiene toda la responsabilidad. Ahorita, cierro con esto, el proceso se encuentra en manos de los tribunales de instancia. Ya los que nos correspondía hacer algo preventivo, algo en el momento del accidente lo hicimos, ya lo que toca es a las instancias judiciales hacer lo correspondiente. Entonces, eso para que todo el mundo esté claro de que nosotros en la Alcaldía de Maracaibo hemos pasado todos estos 2 años haciendo estas llamadas de campaña, estas llamadas de conciencia, y todos los que están aquí lo saben porque me lo han escuchado infinidad de veces. O sea que yo no estoy inventando ni esta es la primera vez que yo hablo de este tema. Lo he hablado con todos los temas porque ser maravino consciente es algo que depende de cada uno de nosotros. No hay 1.750.000 policías, no los hay. No hay 1.750.000 fiscales de tránsito, no los hay. No hay 1.750.000 semáforos, no los hay. Depende de cada uno de nosotros para que nosotros podamos hacer lo correcto en nuestra ciudad. Seguimos. En el mismo marco de lo que fue el 2023, la recaudación de nosotros ha venido mejorando, la confianza de los maravinos se vio reflejada en lo que tiene que ver con la recaudación. Fíjense, tuvimos una variación de 20.61 en comparación del 2023 con el 2022, a pesar de que tuvimos contracción económica, y eso siempre es bueno decirlo, porque el 2022 todos ustedes saben que económicamente al país le fue mejor, y eso creó un efecto de que la cosa estaba avanzando. El 2023 no fue el mismo año, sin embargo nosotros podemos decir con mucha satisfacción que debido a la confianza que se tiene en la alcaldía pudimos aumentar la recaudación en 20.61% en comparación con el 22. Tenemos 1.186 nuevos contribuyentes que quedaron registrados en este 2023. Eso habla de que la gente poco a poco se va poniendo al día y se va registrando para querer ayudar a la ciudad. A la fecha contamos con 13.244 contribuyentes. ¿Y por qué hago mención de esta cifra? Porque cuando nosotros arrancamos solo teníamos 4.500 contribuyentes registrados y que estuvieran pagando. Hoy tenemos 13.244 contribuyentes. ¿Por qué? Porque acabamos la política de la extorsión, la política del funcionario que solo iba y le quitaba una plata a la gente en su local y no la reflejaba en el municipio, y le demostramos a la gente que toda esa plata se puede reinvertir perfectamente en la ciudad, como lo hemos hecho a lo largo de este año. Se registraron 7.602 nuevos contratos de servicios municipales. Es decir, gente que se inscribió para pagar el gas, gente que se inscribió para pagar el aseo urbano, gente que se inscribe para pagar Darú, condominios, que también es otro de nuestros plus que hemos logrado. Ahí hemos puesto Resuelve tu Techo y hemos logrado que los condominios también se vayan inscribiendo. A nosotros esos números son muy positivos, porque el esfuerzo es un esfuerzo de confianza y es un esfuerzo de todos. En la medida en que hay nuevos contribuyentes inscribiéndose para pagar servicios municipales, va mejorando el servicio. Este año, a diferencia del año pasado, y ustedes los periodistas lo saben, tenemos una ciudad que siempre va a tener sus picos ahí con el tema de los desechos sólidos, pero que está lo suficientemente limpia como las vieron. Ahí he visto balances de que dicen Maracaibo duerme o algo así, porque no ha arrancado todavía la actividad económica, y los sitios por donde se ve la cámara están suficientemente limpios. Nos falta. Siempre tendremos ahí cosas que mejorar, áreas de oportunidad, pero la ciudad hoy, a diferencia del año pasado, y eso lo deben recordar todos ustedes, está mucho más limpia también, y eso es el resultado de que todos estos esfuerzos económicos se hayan invertido en nuestro servicio de aseo municipal. Y bueno, como siempre les digo, nosotros tenemos la conciencia y las ganas de este año seguir trabajando. Tenemos cosas buenas para este año, para nuestros maravinos en materia de salud. Eso es prontico. Y por supuesto vamos a continuar con nuestros temas avanzando
en nuestros temas de asfaltado. Ahí tenemos lo que va a ser el primer trimestre del año en lo que nosotros estamos trabajando. Tenemos el Centro Médico de Diagnóstico en el oeste de Maracaibo. Eso está muy avanzado y es de primer mundo lo que le vamos a entregar a la gente. Centro de imágenes a bajo costo. Eso lo hemos venido trabajando, llevamos mucho tiempo. Ustedes saben que en la salud zuliana o maravina, usted llega hasta los exámenes de laboratorio, es decir, usted se oculta con el médico, llega a los exámenes de laboratorio, pero de ahí no puede pasar a las imágenes porque son muy costosas, las resonancias, las tomografías, etc. En eso estamos trabajando. Esto es una de las cosas que queremos dejarle a la ciudad para que se puedan prevenir muchas enfermedades que ahorita no se previenen porque no hay imágenes. Entonces la gente llega muy tarde a las imágenes y ya todo lo que pueda tener está avanzado. Además de eso, tenemos la entrega, esa es parte de lo que tiene que ver con el trimestre, la entrega de la clínica veterinaria que se hizo en Plaza para Todos. Mucha gente tiene a sus mascotas como forma o como acompañantes debido a todo lo que ya sabemos de migración y esas cosas, y ahí va a tener un espacio para hacerlo. También tenemos el Centro Deportivo Patria Joven, que es una obra que hemos venido haciendo en alianza con organismos multilaterales, pero que va a atender a las personas con discapacidad. Todo eso para el primer trimestre. Va a ser el centro de atención integral más completo del occidente del país, porque vamos a tener desde el diagnóstico con las consultas junto con el tratamiento. Solo nos falta arreglar la piscina para ese tema, para que el tratamiento se pueda hacer completo, pero para que nos ayuden, todos los que nos están viendo, que sepan, vayan y ven lo que estamos haciendo allí, pero va a ser un centro para todas nuestras personas con discapacidad, desde las patologías como el autismo o todo ese tipo de cosas, hasta que puedan llegar a cualquiera de ellas para que las puedan valorar. Lo queremos hacer integral porque muchas veces son detectadas todas estas discapacidades y más allá de la detección no hay más nada. Estas enfermedades necesitan, estas patologías necesitan que tengan la posibilidad de un tratamiento adecuado, de terapias, de algo regular para mantenerlo, y eso es lo que queremos en el Centro Patria Joven, que va a ser una obra de inclusión y participación. Igualmente, como uno sabe que empiezan las fiebres de los eneros, vamos a demarcar todo lo que tenga que ver con nuestra vereda del lago en materia de ciclovía, de señalética y de información para que todo el mundo sepa cómo tiene que comportarse en la vereda. Volvemos a la misma reflexión. Hay que comportarse de una manera en la vereda también. Entonces todos sentimos que tenemos derechos, entonces todos abusamos de esos derechos. Entonces, para evitar eso, nosotros lo vamos a resolver demarcando, estableciéndole a la gente la señalética correspondiente para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas de funcionamiento de nuestra vereda del lago.